Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este seminario de hoy. Ante todo quiero darles la bienvenida, muchas gracias por estar acá y buenos días o buenas tardes, según corresponda. Como siempre, para mí es un gusto compartir un rato con ustedes y con FX Street. Confírmenme si se sigue escuchando bien, pero con la prueba de sonido creo que estuvimos bien, que no hay problemas de audio, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos a comenzar. La idea hoy es tratar de explicar qué son y cómo se usan los indicadores de tendencia, es decir, aquellos que pretenden medir la fuerza de un movimiento direccional, ¿sí? Un poco bajo el volumen. Bueno, a ver si puedo mejorarlo. Vamos a empezar con un concepto relacionado no solo con estos indicadores en particular, que son el ADX y el Momentum, como están viendo en la pantalla, sino que en general se pueden aplicar a todos los indicadores y osciladores técnicos. En primer lugar, hay que tener en cuenta la volatilidad del mercado. Ustedes saben que en el mercado actual y con la tecnología con la que contamos estos días, la información se extiende por todo el mundo fácil y rápidamente, ¿sí? En cuestión de segundos sabemos lo que está pasando en cada punta del planeta. Por lo que la comprensión de la volatilidad se convierte en un tema de importancia crítica para nosotros los que operamos divisas. ¿Qué es la volatilidad? Bueno, algunos autores dicen que es un movimiento direccional del precio, ¿sí? Pero la verdad es que para mí es un concepto incompleto, ya que la volatilidad no solo implica una determinada dirección, sino también a la velocidad en que se mueve el precio, ¿sí? Del precio del activo que estamos analizando, ¿sí? Sea un par de divisas o el de una acción o el de una commodity, lo que fuera, ¿sí? Si el precio se mueve rápido en direcciones opuestas durante periodos de tiempos cortos, ¿sí? Tenemos lo que nosotros solemos llamar alta volatilidad, ¿sí? Si por el contrario el precio se mantiene más o menos estable, sin grandes cambios, durante, otra vez, un determinado periodo de tiempo, decimos que no tenemos ninguna volatilidad, ¿sí? Además, otro concepto que es importante recordar, y que también se aplica no solo a estos indicadores, sino que a todos los demás indicadores técnicos, es que los indicadores son una consecuencia del comportamiento del precio y no al revés, ¿sí? El precio no va a hacer lo que el indicador le dice, sino que el indicador hace lo que el precio le está diciendo. El indicador está reflejándonos lo que pasó en el pasado, ¿sí? No lo que va a pasar. Bajo ningún concepto nos está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Lo que estamos analizando cuando analizamos indicadores técnicos, es el hecho de que ante ciertas conductas que se han repetido sostenidamente en el pasado, podemos inferir que esas mismas conductas, cuando los determinados alcanzan ciertos máximos, mínimos, cruzan ciertos puntos, podemos inferir, como les decía, que esas conductas se van a replicar en el futuro y por ende tenemos una cierta manera de tratar de predecir lo que va a pasar y por ende operar en dicha dirección, ¿ok? Entonces, teniendo en mente esas dos ideas, vamos a dar un pasito más y vamos a empezar a tratar de entender cómo funciona el ADX, ¿sí? El ADX es un indicador compacto, como pueden ver acá, que ya viene armado con estas tres líneas de tendencia. Yo marqué algunos casos en particular que ahora vamos a ir discutiendo para adelantar un poco en la explicación, ¿sí? Pero bueno, este indicador creado por Wales Wider, él decía que lo único directamente proporcional a la volatilidad, o sea que lo único que es proporcional a la volatilidad es la amplitud de oscilación, ¿sí? Y entendemos como amplitud de oscilación la distancia, ¿sí?, que el precio cubre en un cierto periodo de tiempo. En nuestro caso, digamos que la amplitud de oscilación es la distancia entre los máximos y mínimos de una determinada sesión, vela, como quieran llamarlo. Es decir, puede ser un día, una hora o incluso 5 minutos, ¿sí? ¿Se entiende todo bien? Si hay alguna duda, por favor no duden y escríbanla en el chat, ¿ok? Ahora, para darle un poco de sentido un poco más práctico a estos conceptos, hay que analizar los números de más de una sección, ¿sí? Yo no puedo analizar al mercado en base a lo que ocurrió en una sesión, ya sea una vela de una semana o de una vela de un minuto, ¿ok? Yo lo que busco es tratar de entender el mercado y el comportamiento del precio a través de distintas sesiones, ¿sí? Para buscar ese promedio, esa tendencia, esa posibilidad de predecir lo que va a pasar, ¿sí? Lo que nos va a ayudar a pronosticar
los futuros movimientos de precio. Y eso es exactamente lo que pretende hacer este indicador utilizando por defecto 14 periodos, ¿sí? Por defecto 14 periodos quiere decir que si estamos en un gráfico de 1 hora, como en este caso, el indicador está reaccionando a lo que pasó en las últimas 14 horas, ¿sí? Si me muevo a un gráfico de día, fíjense que el indicador muestra algo totalmente diferente porque me está diciendo lo que pasó en los últimos 14 días. Siempre hablamos de las últimas 14 velas, ¿sí? Si estamos en 4 horas, bueno, ahí también es distinto. 5 minutos me está marcando lo que pasó prácticamente en la última hora y media, ¿sí? Yo lo dejo en 1 hora como para trabajar con un periodo más estandarizado. El 14 es un indicador que aparece por defecto en casi todos los indicadores técnicos, ¿sí? Algunos prefieren cambiarlos a 21, que es un número Fibonacci. Algunos siguen trabajando con el 14. La verdad es que todos estos indicadores fueron creados por alguien, ¿sí? Y ese alguien lo estudió y decidió que ese era el mejor periodo para su indicador. Lo que no quita es que ustedes no hagan pruebas que se hacen con otros valores, ¿sí? Y ver cómo les resulta el indicador. Lo que les puedo decir es que con periodos más cortos de tiempo, cualquier indicador va a tender a dar señales más rápidas, pero menos confiables, ¿sí? Y con periodos más largos de tiempo vamos a tener muchas menos señales, pero en general van a tender, a ser mucho más confiables. ¿Ok? Si por ejemplo en vez de 14 lo cambio a, no sé, 45, por decir un número cualquiera, la verdad es que voy a tener muchas menos señales, sean de compra o de venta, ¿sí? Pero si no, voy a tener menos señales, pero van a ser más confiables. En cambio, si lo cambio a 5, por decir otro número más pequeño del 14, me va a dar muchísimas más señales, pero lo más probable es que la mitad o más sean fallidas, ¿sí? Víctor pregunta, ¿ese número de periodos es ser más adecuado para un marco de tiempo específico? En general, yo trabajo con gráficos de 4 horas y 1 hora, ¿sí? No me gusta trabajar con gráficos más chiquitos personalmente, ¿sí? Porque yo entiendo, ¿no? Que una señal tarda en promedio entre 3 y 5 velas en cumplirse, ¿ok? Entonces, o sea, este es un análisis básico que va más allá de lo de hoy. Entre 3 y 5 horas, ¿sí? ¿Cuánto mueve el euro, por decir un par en promedio, entre 3 y 5 horas? 20, 40, 50 pips en un gran momento, sí. Entonces, trabajando con un margen de 50 pips, que es el máximo que el euro puede mover en promedio, ¿no? Siempre, obviamente hay momentos en que mueve 50 pips en 30 segundos, pero eso es una vez cada tantos años. Lo que quiero decir es que, considerando en un promedio de 50 pips, yo puedo trabajar, decir, bueno, voy a buscar 20 pips con un stop de 10, de 15, de 20 incluso, ¿sí? Ahora, si yo me muevo a un gráfico de 5 minutos, ¿no? ¿Cuántos pips puede mover el euro en 15, 20 minutos? La mayor parte del tiempo va a mover 20 o 30 pips, ¿sí? Pero exagerando 20 o 30. La mayor parte del tiempo, en 15 minutos, el euro puede mover 10 pips. Entonces, entre los 10 pips que se mueven en esos 15 a 20 minutos y el spread del broker, que está bien que hoy en día los spreads son bajos y no lo que eran históricamente, pero ¿cuánto margen? ¿Cuánto dinero puedo ganar yo? ¿Cuántos pips puedo ganar? ¿3? ¿5? Si se está moviendo en un rango de 10. ¿Me entienden lo que quiero decir? No me da opción a trabajar. En 4 horas puedo pedir un poquito más del mercado y también tener un stop un poquito más largo, ¿sí? Y en día todavía más. A mí personalmente, por eso prefiero trabajar entre 4 horas y 1 hora. Y para ese tipo de gráficos, estos indicadores de 14 periodos son, la verdad es que muy adecuados. El ADX a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Es un indicador sencillo, completo, que ahora lo vamos a ver, nos da tanto señales de entrada, de salida, de stop, de agotamiento, de que ojito que acá se puede dar vuelta la tendencia. Y ese tipo de señales que los tenga un solo indicador es buenísimo. Si además le agregamos, no sé, una media móvil como filtro, o un RSI, o un CCI, o incluso un momento, aunque sea del mismo tipo de indicador, todavía lo vuelve más confiable, ¿sí? Perdón. De todas maneras, y volviendo a lo que estaba diciendo, la idea de este indicador es medir la fuerza de la tendencia actual, ¿sí?
Para nosotros es muy importante determinar si el mercado está en realidad en tendencia o está lateralizado, ya que distintos indicadores son más útiles para cada situación. ¿Sí? Estos indicadores suelen perder validez cuando el mercado está muy lateralizado. El ADX todavía se aguanta un poquito más. El momentum se pierde mucho cuando pierde mucha validez cuando el mercado está muy lateralizado. ¿Sí? Lo que también es importante remarcar es que, como les dije al principio, como todo otro indicador técnico, el ADX atrasa, ¿sí? Está diciéndome lo que pasó y no lo que va a pasar. El indicador se mueve atrás del precio, siempre, no el precio atrás del indicador, ¿sí? Para los índices también no. Para los índices no, lo más chiquito que trabajo es 4 horas. Me gusta trabajar en Forex, trabajo 4 horas y un día. Perdón, 4 horas y una hora. Y en los índices, un día y 4 horas. O sea, me gusta trabajar con 2 gráficos, ¿por qué? Porque yo miro el gráfico más grande buscando dónde está la tendencia, ¿sí? Si hay una tendencia clara, en el gráfico de 4 horas puedo decir, bueno, este par está alcista o está bajista, por decir un caso. Y en el de una hora voy a tratar de buscar operaciones o señales en que concuerden con la dirección de lo que me dijo el de 4, ¿sí? Eso es lo que así me gusta trabajar a mí personalmente, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con acciones, si bien yo analizo pero no opero, ¿sí? Que quede claro eso, que yo índices no opero, me gusta analizarlos en día y buscar cosas, movimientos, tratar de predecir movimientos en 4, ¿ok? Porque me parece que es algo un poco más volátil y menos claro. No me siento tan cómoda como para trabajar en gráficos más chiquitos. Víctor pregunta si hay indicadores más rápidos que otros. En realidad, eso depende de cómo configuremos los indicadores. Como les venía diciendo, permítanme, acá está la lista de indicadores. ¿Ven? Si yo edito mi indicador, los parámetros que yo le doy, 10, 14 periodos, 15 periodos, si yo cambio este valor, los indicadores sí se van a volver más rápidos, ¿sí? Es como les decía hace un ratito, dan más señales, ¿sí? Más rápido, una señal atrás de la otra quizás. Cuanto más corto es el periodo, probablemente más señales tenga. Cuanto más largo sea el periodo, menos señales voy a tener. El problema pasa por la confiabilidad de esas señales. Si el periodo es muy corto, poca confiabilidad. Si el periodo es más largo, un poco más de confiabilidad, ¿sí? Esto es lo que se entiende como un promedio razonable. Acá todo es promedio, razonable, probable, ¿sí? Nadie es dueño de la verdad a futuro. Pero bueno, volviendo al tema, el ADX es, como ven, está formado por 3 líneas. Voy a agrandarlo mucho, que queda feito, pero es para que quede claro. Sí, José, analizo en 4 y opero en una en relación a lo que me está diciendo el gráfico de 4, ¿sí? Siempre trato de buscar convergencias en los 2 gráficos. Pero bueno, volviendo a la ADX, como pueden ver, combina 2 promedios móviles diferentes que son las líneas azules y rojas. Vamos a empezar por esas 2. La más DI, o la DI positiva, es una suma de un promedio de todos los movimientos al alza, ¿sí? En este gráfico en particular es la azul, promedios al alza, azul. La menos DI es la suma del promedio de los movimientos a la baja, está en rojo, ¿sí? Y por último tenemos una tercera línea, que es esta línea negra, ¿sí? Que es la que suaviza o pondera, ¿sí? Las 2 otras, las 2 anteriores, ¿sí? Esta combinación nos da una idea de qué tan fuerte puede ser o no la tendencia que se está desarrollando, y por lo cual, si nos enfocamos particularmente solamente en la línea negra de momento, podemos decir que una lectura por encima de 40 nos está indicando una tendencia fuerte. ¿Ven que yo tengo marcado acá el 40? Estos valores, perdón, tengo que correr la ventana del chat, yo no sé si se ve, pero tengo marcados 40, 25 y 60, ¿sí? Como valores. Víctor, sí, te puedo repetir lo que son las líneas, pero en general el indicador lo tiene ya incorporado. Es importante tener en cuenta que uno distinga bien, porque a veces los indicadores, dependiendo en qué plataforma, vienen con distintos colores, ¿sí? Una DI positiva, que es el promedio de todos los movimientos al alza, en este caso azul, y una menos DI, que en este caso es la suma del promedio de los movimientos a la baja, y la puse en rojo. Tengan en cuenta que a veces, dependiendo de la plataforma o los gráficos que usen,
hay otros colores, ¿sí? Y a veces uno se confunde con el rojo positivo, el azul negativo, y entonces yo suelo configurármelas a mi gusto, pero eso lo pueden ver ustedes, ¿sí? Entonces, como les decía, si nos enfocamos solo en la línea negra, ¿sí? Podemos decir que una lectura por encima de 40 me está marcando que la tendencia es fuerte. Si está por debajo de 20, entonces la tendencia es muy, muy débil. En realidad, esa es la teoría del creador del indicador, que es Wales Wilder. 20 para mí es un poquito justo, por eso yo me pongo el nivel en 25. ¿Sí? En vez de 20 uso 25 como, digamos, una base. Si la línea negra, más allá de lo que estén haciendo las azules y las rojas, hagan de cuenta que no están. Si la línea, la línea negra, perdón, acá está, ¿no? Está por encima de 40 y se mantiene por encima de 40, me está diciendo que la tendencia es fuerte, ¿sí? Una cosa que probablemente ahora la vuelva a repetir es que el indicador moviéndose al alza no me está diciendo que la tendencia es alcista. Y el indicador moviéndose a la baja no me está diciendo, la línea negra, ¿eh? ¿Se escucha o no? Fernando dice que no. Sí, quiere decir que por debajo de 25 la tendencia no tiene fuerza. ¿Sí? Lo que... Ok, por las dudas. Lo que les estaba diciendo es siempre mirando solamente la línea negra del indicador, ¿sí? Si está por encima de 40 me está diciendo que la tendencia es fuerte, pero no me está diciendo para dónde va la tendencia, ¿sí? Si está por debajo de 40, la tendencia va debilitándose, por debajo de 25 no hay tendencia, pero si el indicador se mueve para abajo, no me está diciendo que la tendencia es bajista, ¿sí? El indicador no me mide la dirección de la tendencia, solo me está diciendo su fuerza, ¿ok? Lo digo porque a veces uno dice, uy, está subiendo el indicador y la tendencia es bajista. Sí, efectivamente, fíjense, en este caso en particular, a ver, espérenme, a ver si lo puedo agrandar un poquito, ¿sí? Acá que tenemos el indicador, lo vamos a ver más clarito después, ¿no? Pero se está curvando, uy, perdón, ahí está, a fijarlo ahí. Ahí está, ahí está. En este caso, acá donde está el cuadradito gris, fíjense que el indicador se comienza a subir, ¿sí? Después de un rebote, digámoslo de alguna manera, en la zona de 25, ¿sí? Y va con fuerza, con fuerza, con fuerza hasta 60, ¿sí? Eso me está diciendo que esta tendencia bajista en este par en particular es fuerte, ¿sí? Fíjense cómo cuando llega a 60 empieza a agotarse, ¿sí? Y cómo empieza a ceder. Y cómo cuando ya cae por debajo de 40 ya la tendencia se dio vuelta, ¿sí? Eso es una de las cosas que más me gusta de este indicador. Volvamos al libro, digamos. En fin, entonces podemos decir que para operar con el ADX, ¿sí? Entraríamos en una operación de compra una vez que el indicador está por encima de perdón, 20 y la cerraríamos cuando el ADX está comenzando a retroceder desde por encima de 40, ¿sí? Si ya pasó el 40 y comienza a ceder en la línea negra, siempre estamos hablando de la línea negra, comienza a ceder, de alguna manera nos está anticipando que esa tendencia previa se está agotando. Fíjense en este caso como ya por esta zona el indicador empieza a ceder, ¿sí? Y cuando ya empieza a ceder, efectivamente estábamos ante el final de todo este movimiento bajista, ¿sí? Yo, como les decía, para mí siempre la línea negra por encima de 25, que indica que tenemos una tendencia en desarrollo. Abajo de 25 no quiere decir que no haya tendencia o que el mercado esté lateralizado, solamente me está diciendo que la tendencia que pueda estar ahí es débil, ¿sí? Y si es débil, no voy a ir a buscar operar en relación a ella o con ese sentido, ¿sí? A ver, habíamos dicho, recordemos un poquito, que la línea DI, la positiva, el DI positivo era el azul, ¿sí? Entonces, aquí se puede ver, otra cosa que es importante, que me parece que no dije, es cómo se leen las señales, ¿sí? Sí, no lo dije. Para leer las señales en este indicador en particular, yo tengo que mirar las líneas azules y rojas, ¿sí? Y leer los cruces de abajo hacia arriba, ¿sí? Leo los cruces de abajo hacia arriba. Entonces, si tengo un cruce, perdón, tengo la ventanita de chat que ustedes no la ven, pero me está molestando en el medio, ahí estamos.
Lo marqué precisamente por esto. Si tengo un cruce, ¿sí?, de la línea azul o el DI positivo, de abajo hacia arriba por encima de la roja, ¿sí?, me está dando una señal de compra. Si por el contrario, tengo un cruce, otra vez, tomado de abajo hacia arriba, de la línea roja, que es la negativa, el DI negativo, cruza por encima del azul, que es el positivo, me está dando una señal de venta, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Siempre leo de abajo hacia arriba, ¿sí?, y no de arriba hacia abajo. Si yo tengo, a ver, no sé si no encontré aquí, por ejemplo, ¿no? Esto, digamos que la azul es lo que está pasando ahora, lo que les comentaba hace un ratito, que cuando el mercado está lateralizado, estos indicadores pierden validez. En la línea azul cruzó por encima de la roja, ¿sí? Me dio una señal de compra. Y 2 velas después cruzó para el lado contrario, ¿sí? Ya ven que cruza la roja, cruza el azul, cruza la roja, cruza el azul. Ven, cuando no hay una tendencia clara en el mercado, cuando el mercado está muy lateralizado, y fíjense que efectivamente el indicador de tendencia se puso prácticamente plano alrededor de 25, ¿sí?, diciéndome que no hay fuerza. Miguel dice, mi ADX tiene solamente la línea negra. Claro, la línea negra, entonces ese ADX está incompleto, porque solamente te está diciendo, ¿sí?, si bien esta línea se basa en un cálculo matemático con respecto a las otras dos, te está diciendo la fuerza de la tendencia, no te está dando las señales, y eso es triste, porque el cruce de líneas rojas y azules es efectivamente el que provee las señales de compra y venta en el mercado. Es sin dudas lo más interesante que tiene este indicador. Fíjate si no están ocultas o si no hay forma de traerlas, o si no podés configurar el indicador de alguna manera. Perdón. Entonces, Víctor pregunta, el DI positivo azul indica fuerza compradora. Exacto, siempre y cuando la línea negra esté por encima de 25, ¿sí? El azul, ¿sí?, tiene que cruzar de abajo hacia arriba sobre el rojo, ¿sí? Y el negro, me están adelantando un poco, estar por encima de 25 para indicarme que hay fuerza compradora. El que me indica si hay fuerza o no es este. Si la fuerza es compradora o vendedora, me lo indica el cruce de DIs, ¿sí? Chuck pregunta qué parámetros debe tener el ADI. Yo no le modifico los parámetros tradicionales, lo dejo en 14 periodos, ¿ok? De todas maneras, vuelvo a lo que estaba diciendo. El indicador por debajo de 20 podría indicar, no, en realidad por debajo de 20 lo que me está diciendo es que no hay tendencia, que no hay fuerza, ¿sí? Que no hay fuerza. Puede haber tendencia, o sea, puedo decir que el par vaya subiendo despacito, despacito, pero simplemente por debajo de 20 lo que me está diciendo es que no hay fuerza, ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Como les decía, corte azul de la positiva por sobre la negativa, ya me estoy mareando yo misma. Y lo que tengo que mirar también es que la línea negra esté por encima de ese famoso 25, ¿sí? En este caso, fíjense que, bueno, en la vela siguiente, en realidad, yo tengo el marcador corrido para que lo vean, cruzan, el indicador está, y tengo una tendencia subsiguiente alcista, ¿sí? En el caso de que cruce la roja por encima del azul y este indicador se mantenga el indicador ADX en sí, que es el negro, se mantenga por encima de 25, tengo una señal de venta, ¿sí? Este es un oscilador cerrado, lo que significa que por lo general se mueve entre 0 y 100, ¿sí? En mi experiencia les puedo decir que las lecturas por encima de 60 o cerca de 60 son extremadamente rarísimas en cualquier tiempo que estemos analizando, 5 minutos, 1 hora, un día, una semana. Lo que quiere decir es que si ustedes están en una operación y les está yendo bien, el indicador se arrimó a 60, es momento de retirarse victorioso, ¿ok? Es el momento ideal, ¿sí? Y lo más probable es que cuando llegue a ese punto, el tema con esto es que me está diciendo cuál es la fuerza. Acá Ríos me pregunta si es una corrección. La verdad es que lo que me está diciendo es la fuerza de la tendencia que se viene desarrollando. No me dice si después, ¿sí?, vamos a tener una corrección o un agotamiento. Lo que sí es importante tener en cuenta, hay dos cositas. Una es cuando, por ejemplo, pasa lo que pasa acá.
Fíjense que acá, permítanme que lo marco, no lo marqué antes, marqué el cuadrado, pero no marqué, acá tengo un cruce, ¿sí? De la negativa por sobre la positiva con el ADX en 32, ¿sí? Acá me está dando una señal de venta fuerte, porque estamos bien por encima del 25, ¿sí? La línea negativa no solo me cruzó el azul, sino que después cruzó el propio ADX por encima de 25. Esto, cuando se da esto, que una determinada línea, la negativa o la positiva, cruzan de abajo hacia arriba, por favor, un gusto. Perdonen las interrupciones. Como les decía, cuando un DI cruza por encima, por sobre el otro y además cruza por la línea de X, en general son señales más fuertes y más claras. Fíjense que en tanto el ADX sigue avanzando, la tendencia sigue estando fuerte, ¿sí? Después, lo que pasa después ya es otra historia, ¿sí? Cuando empieza a retroceder por debajo de 40, esa tendencia que existía se acabó, ¿sí? Y ahí tengo que esperar la próxima señal, ¿sí? En este caso, fíjense que justo coincide que a partir del fin de esta tendencia bajista, me dio señal de compra y efectivamente, más o menos entre eso y eso, hay unos 60 pips. Nada del otro mundo, pero el problema acá es otra vez lo que les estaba diciendo. No sé por qué tuve la brillante idea de elegir el euro, que es el par que en menos tendencia está, pero bueno, son momentos que uno tiene en el día. Pero bueno, eran claras las señales, por eso lo elegí. Y otra cosa que es súper importante con respecto a esto, eh, el Alexander Elden, perdón, ahí está, eso es lo que les quería decir, en su libro Operando para Vivir, sugiere que debemos ir con la tendencia cuando la EDX avanza desde un nivel bajo y quiebra por encima de las líneas de I. ¿Sí? A ver si me permiten, yo creo que había encontrado un ejemplito, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Que viene de un nivel muy bajo y avanza por encima de las líneas de I. Y enseguida sube 4 puntos, ¿sí? O sea, si rápido, tiene que ser una cuestión rápida. Por ejemplo, acá, ¿sí? Que estamos en 16 y enseguida nos pasamos a 25 en 3 o 4 velas nada más, ¿sí? Este es un caso en particular que según Alexander Elde, ¿sí? Es generalmente una señal muy buena de tendencia. La verdad, que una tendencia, en realidad lo que me está diciendo acá es que una tendencia está comenzando. Y si lo miramos al gráfico, la verdad es que tenemos una caída, un pullback hacia el punto de entrada y una caída posterior bastante importante. La verdad es que, si bien es parte de la teoría, yo no lo miro mucho eso, ¿sí? Yo la verdad es que no presto atención a ese tipo de movimientos. Pero bueno, si lo quiero, es una cuestión de conocimiento general, ¿sí? También, otra cosa que dice Alexander Eller es que cuando el ADX está por encima de las 2 de I, ¿sí? O sea, por encima de las 2, el movimiento está un poquito adelante de sí mismo, un poquito pasado, digamos, ¿no? Por llamarlo de algún modo, y entonces es cuando el ADX enseguida comienza a ceder, es conveniente cerrar la operación. Como lo que me gustaría aclarar antes de seguir con cualquier otra cosa, es el hecho de que, como con todo indicador o combinación de indicadores o sistema de trading que ustedes quieran utilizar para operar, tengan en cuenta que acá las condiciones para entrar en el mercado son claras, ¿sí? El indicador tiene que estar por arriba de 25, el rojo tiene que estar por arriba del azul, o el azul por arriba del rojo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si una de esas condiciones no se cumple o se revierte, es el momento de salir del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no están más las condiciones que me hicieron entrar. Entonces, si estoy más 1, menos 1, más 100 o menos 5, no importa, yo no tengo que cerrar la operación, ¿sí? Porque ya ha perdido validez lo que me dio la razón para entrar al mercado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cualquiera de las condiciones. Yo cuando entro al mercado entro porque se cumplieron XX condiciones, ¿sí? Sean con este indicador o con cualquier otro, ¿sí? Entonces, si yo pierdo una de esas condiciones de entrar al mercado, tengo que salir. Listo, no hay otro pero. No importa en dónde esté el precio con relación a mi punto de entrada, si estoy ganando, perdiendo, no importa, tengo que salir porque ya esa operación dejó de ser válida. Eso se entiende, ¿no? Eso es súper importante y yo sé que requiere muchísima disciplina lograr hacer eso.
pero a largo plazo rinde, eso se los puedo garantizar, ¿sí? Si podemos mostrar alguna señal errónea, la verdad es que no busqué señales erróneas antes de comenzar el webinar, pero lo que les comentaba hace un ratito es este caso, ¿no? En que sabemos que el euro no está en tendencia, hace ya un día y medio que está en 50, 60 pips no más, entonces acá tengo una señal, ¿sí?, de compra, ¿sí? Ah, acá tengo una señal de compra que efectivamente enseguida se revierte, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se perdió la condición enseguidita, ¿sí? Ok, ¿se entiende? Sí, ahí vi que ya se autocontestaron entre ustedes, gracias, estaba explicando otra cosa. Pero bueno, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta. Si no, vamos a seguir un poquito con el momentum, que lo voy a tener que hacer más breve porque el tiempo se me está pasando volando. Pero otra cosa que también les voy a decir y que es fuera, digamos, de entender estos indicadores técnicos, ¿no? Es el hecho de que una operación no es un punto de entrada. Siempre, 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 siempre tengo que pensar en tres precios, ¿sí? En tres precios. Yo voy a comprar acá por esto, ¿sí? Pero si el precio se va más allá de este nivel, yo voy a cerrar con pérdida porque esto es lo mucho que puedo tolerar, y mi objetivo de ganancia es este, ¿sí? O sea, una operación no está completa sin los tres puntos: entrada, stop y objetivo, ¿sí? Eso también es súper importante recordarlo, ¿ok? Y sí, volviendo a la ADX y contestando esa última pregunta, el ADX, como les dije, es la línea negra, ¿sí?, que es un promedio de las dos otras, que las suaviza o las pondera. La línea azul, en este caso en particular, yo la pinté de azul, es el que se conoce como DI positivo o más DI. No sé si lo ven ahí abajo, que se ve el más DI, que es la suma de un promedio de todos los movimientos al alza. Y la línea rojita, a ver si lo vemos ahí, que es un menos DI, es la suma del promedio de los movimientos a la baja, ¿ok? Ahora sí, si no tienen dudas de la de X, voy a pasar a hablar un poquitín del momento. Bueno, yo explico muy bien o no explico nada bien, porque o no entendieron nada o entendieron todo, que sería lo ideal, pero bueno. Gracias, José. Acá estamos. Bien, bueno, entonces sí vamos a arrancar un poquito con el indicador de momento. Gracias, chicos. Realmente a uno de este lado hablando solo con la pantalla parece loco y a veces un poquito de feedback viene bien. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del indicador del momento. Vamos a tratar de apurarnos un poquito para que les quede lugar a hacer otro tipo de preguntas antes de terminar. Sí, es ideal para el backtesting, que a mí me encanta. La verdad que es un indicador que me gusta mucho. Vamos a pasar al momentum o momento. El indicador de momento, como el ADX, también es una herramienta muy interesante para medir la fuerza, ya que más allá de decirnos si son los bulls o los bears los que están en control, también nos ayuda a visualizar la fuerza del movimiento en desarrollo, ¿sí? Nos muestra si tiene fuerza ese movimiento, esa tendencia o no. Además, también proporciona otras ventajas tales como lecturas de agotamiento de la tendencia y posibles niveles de salida, aunque este último quizás no es el dato más claro que ofrezca este indicador en particular, ¿sí? Para usarlo es muy simple. Yo acá creo que lo agregué un poquito clarito, lo voy a modificar porque no se ve bien, ¿sí? Algunas plataformas lo traen, otras no. Yo en general le tengo que agregar en MetaTrader el nivel de 100. En una época estaba, pero ahora no. De todas maneras, como les decía, es bastante fácil de usar. Es un indicador abierto, o sea que no es como el anterior que oscila entre 0 y 100, sino que este oscila alrededor de un nivel medio de 100, ¿sí? Su nivel medio es ese 100, que ahí remarqué un poquito más oscuro para que se vea más claro. Si el indicador, ¿sí?, avanza con fuerza por debajo del nivel de 100, nos está diciendo que hay fuerza bajista. Este indicador sí se mueve en la dirección de la tendencia. Si por el contrario avanza con fuerza por encima del nivel del 100, entendemos que hay una fuerza alcista. Ahora bien, estamos en un gráfico de una hora y hace ya más de una semana que el euro está generalmente bajista, ¿sí? Estaba en 1.12 y se vino hasta acá y no puede recuperar el 1.10. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando tengo
señales a la baja, o sea, favoreciendo la tendencia que podemos apreciar mucho más claramente en gráficos más grandes, ¿sí? Los movimientos a la baja son súper lindos, súper importantes, súper interesantes, ¿sí? Entonces, cuando nos da una señal a la baja, efectivamente el paro a la baja. Disculpen, ya se me secó la garganta de tanto hablar. En cambio, lo que nos pasa con el momento, que cuando está dando señales en gráficos intradía chiquitos, con dirección contraria a la tendencia dominante, que es la que vemos en los gráficos más grandes, y por eso yo los miro, si bien tenemos algunos pips para sacarle al mercado, ¿sí? La verdad es que los movimientos al alza son muchísimos más cortos y de un rango mucho menor que de los movimientos a la baja, ¿sí? Que son los que están en relación a la tendencia dominante, ¿sí? Sí, la grabación va a estar disponible no sé cuándo, pero calculo que un ratito después de terminada, ¿sí? La conferencia. Entonces, como les decía, hay que los cruces a la baja, vendo, los cruces al alza, compro, ¿sí? Dos cosas son fundamentales de entender en lo que respecta a este indicador, ¿sí? En general yo establezco lo que se llama una zona de exclusión alrededor del nivel de 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasan estas cositas, ¿sí? Cruzó, pero enseguida se dio vuelta, cruzó y se dio vuelta, más cuando el mercado está lateralizado, ¿no? Entonces, quizás cuando en el primer instante en que cruza no es el momento de comprar. Hay que esperar que abra la siguiente vela, ¿sí? Porque esto, tengan en cuenta que los indicadores se mueven o cambian de dirección con la apertura de las distintas velas. Entonces, establezcan una zona de exclusión. Si el movimiento está muy cerquita de la línea media, no es una señal válida, como en este caso, pum, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Realmente no me está dando información real. Fíjense que está muy cerquita de la línea de 100. En cambio, en este caso en particular, cuando se mueve con más distancia de su línea media, ¿sí? El indicador, el movimiento sí es más interesante. Sí, se pueden ver divergencias, pero eso no es tema para hoy. Y creo que en algún momento lo iba a mencionar. Lo que, como les decía, lo primero es la zona de exclusión. Por otro lado, como les dije hace un rato, las señales a favor de la tendencia dominante tienen un porcentaje de éxito mucho mayor en gráficos intradiarios que aquellas que son en contra de la tendencia dominante. Por eso siempre es interesante mirar un gráfico más de lo que nosotros usamos para operar. Cada uno tiene sus gustos y eso es súper respetable. Si a ustedes les gusta operar en 30 minutos, miren un poquito el de 1 hora y el de 4 horas, no para buscar en ellos señales, sino para entender dónde está la tendencia, ¿sí? Lo que también hace el momento es permitirnos analizar la velocidad del movimiento en relación a las sesiones anteriores, ¿sí? Y en muchos casos, aunque el precio continúa la tendencia, el momento empieza a dar señales de agotamiento, ¿sí? Tornándose en dirección contraria, ¿sí? a la del movimiento. Eso es efectivamente una divergencia. Sin embargo, yo no le tengo mucha confianza a las divergencias del momentum solitas, ¿sí? Hay que filtrarlas con algo más, o una ruptura de una línea de tendencia, o un quiebre por debajo de una media móvil importante, no sé, algún otro tipo de filtro que me confirme que esa tendencia efectivamente está agotada. Con el momento solo, no, por lo menos para mí en particular, ¿sí? Como les dije, el sistema básico para operar con esto es comprar por encima de 100 y por el otro lado vender cuando cruza por debajo de 100. Para confirmar las señales, la verdad es que, como también Alexander Elder lo propuso, lo mejor es agregar una media simple, ¿sí? Yo no la agregué precisamente para llegar a este momento. Una media simple de 20. Qué feo color ese. ¿Sí? En general es una combinación bastante fácil y que nos sirve, que también actúa como filtro para dar señales un poquito más confiables, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, es el primero que veo, ¿no? Cruza al alza y abre una vela por encima de la media simple. Hay un movimiento de continuación alcista. El indicador cruza a la baja, ¿sí? Y hay una apertura de vela por debajo de la media simple, ¿sí? Es una manera de filtrar. Acá fíjense que cruza al alza, pero la vela no abre claramente por encima de la media. Acá a ver si abre.
Pero bueno, como les decía, en la zona de exclusión también es importante para tener en cuenta, ¿sí? Lo malo del indicador, igual que el otro, es que cuando no hay tendencia, las señales son malas y muy válidas, muy poco válidas, ¿sí? Y no sé si me falta algo más. Lo último que les voy a decir es, no es lo último, es lo anteúltimo, es que, otra vez, si se pierden las condiciones de mercado, ¿sí? Que me llevaron a entrar, entonces tengo que salir. Fíjense en este caso, a ver si lo puedo agrandar y llevar particularmente a este sector en particular del gráfico. Acá estamos. No, el indicador me da señal de compra. Abre la vela por encima de la media, es simple, ¿sí? Sigue subiendo el precio. El indicador sigue por encima de su línea media, pero acá tengo una vela que abre por debajo de la media simple de 20, ¿sí? Se perdió la condición de entrada al mercado, ¿sí? Lo que me dio una de las condiciones ya no está. El precio no está más por encima de la media de 20, está abajo, ¿ok? Listo, cierro la operación, ya está, se terminó. Ahora, si el precio sigue subiendo, la media sigue también alcista, si el indicador empieza a dar señales de agotamiento y divergencia, no me voy a preocupar tanto, ¿sí? Víctor me dice, el momentum, además de ser un indicador, creo que es una teoría respecto al tiempo en que el precio se mantiene en una tendencia. En general, eso es relativo al gráfico que estamos analizando, ¿no? O sea, yo entiendo que si el momentum está por encima de su nivel de 100, el mercado está bull, ¿sí? El mercado prefiere comprar. Si el indicador está por debajo, entonces el mercado prefiere vender, ¿sí? Eso es, al menos para mí, la forma de ver estos indicadores. Lo que pasa es que el tema de decir si el precio se mantiene en la tendencia o no es relativo. Yo entiendo como tendencia un movimiento que se prolonga en el tiempo en un gráfico diario, ¿sí? Que viene cayendo 2, 3, 4, 5, 10 días. Menos que eso, hablar de una verdadera tendencia en un gráfico de una hora es un poco relativo, ¿sí? Y la otra cosita que les quería comentar es que otra forma de trabajar con el indicador es utilizando líneas de tendencia. No es este el mejor ejemplo, pero es uno. Si yo tengo una línea de tendencia, el indicador cae por debajo de la línea de tendencia y listo, se me terminó la operación, ¿sí? Se acabó. Acá se acabó la tendencia y efectivamente fíjense que no logra hacer nuevos máximos, que empieza a hacer máximos descendentes antes de cruzar por debajo, de la media móvil y confirmar que la tendencia alcista que me dio entrada acá se terminó, ¿sí? Las líneas de tendencia dentro del indicador mismo también suelen ser una buena herramienta. Víctor me pregunta si es parecido a una media móvil. Sí, la verdad es que sí, es parecido a una media móvil, pero es más independiente que la media móvil, ¿sí? Bueno, hasta acá llegué yo. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Porque la verdad, el tiempo pasó volando. Por el momento no hay grandes señales. Al margen de la señal de hoy, 9.50 es el mínimo de julio del euro. Ojito con eso. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? ¿Seguros? ¿A la una? Bueno, vamos, Augusto, rapidito antes de que me vaya. Ok. ¿Nada? ¿Seguro? ¿Seguros? Se está produciendo una divergencia en el RSI de euro en 4 horas. Son dos sistemas diferentes y relacionados. Son dos sistemas diferentes, o sea, son dos indicadores diferentes que trabajan de la misma manera, es decir, midiendo la fuerza. En el RSI no veo divergencias en el gráfico de 4 horas del euro, a ver, no veo grandes divergencias en mi RSI, al menos me está diciendo claramente que esto se va a caer. Tengan en cuenta que cualquier indicador, los que vimos recién, o cualquier otro indicador, dependerá de la apertura de la vela, ¿sí? Si la vela abre por debajo del cierre del anterior, el indicador se va a volver bajista y durante el desarrollo de la vela se va a mover en relación a esa vela, ¿sí? Y sí, eso. La verdad es que no conozco hace tanto que no veo cursos de Forex, pero les prometo que para la próxima voy a tratar de buscar algo que valga la pena. Igual en la página de FX Street debe haber toneladas de videos que les van a ser muchísimo más útiles, no solo
no particularmente mío, sino de un montón de gente muy capacitada. Juan dice, mañana Draghi impulsa el euro, ya vamos a ver lo que hace Draghi. Draghi es una bala perdida, puede hacer cualquier cosa. Y en cuanto a la media, sí, la media móvil es una media simple de 20, ¿sí? La que usamos para combinar con el momento, ¿ok? Bueno, ahora sí, les tengo que dejar. Realmente no puedo quedarme más, pero bueno, un gusto haber estado, espero haberles sido útil. Y ya voy a empezar a planear la próxima sesión, ¿ok? Si son sesiones técnicas como esta, buscando otro tipo de indicadores y otro tipo de análisis. Gracias a ustedes por estar acá, como siempre. Hasta pronto. Chau, chau.